Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Una disculpa por la demora, estábamos escuchando al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a su primer visitador, y escuchábamos precisamente la conclusión, antes de pasar a preguntas y respuestas, de su conferencia de prensa, en donde leen específicamente los puntos recomendatorios de esta recomendación vinculada con los hechos acontecidos el 22 de mayo del año próximo pasado en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato. Antes de dar lectura al mensaje que tenemos preparado, quisiera destacar cuáles son estos puntos recomendatorios con mucha rapidez. Nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recomendaciones. A usted, señor Comisionado Nacional de Seguridad, primera, se instruye a quien corresponda a fin de que se colabore ampliamente en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la PGR y Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad, respectivamente, con motivo de la denuncia y queja presentada ante esta comisión. Segunda, se instruye a quien corresponda a fin de que se colabore con esta Comisión Nacional de Seguridad, de Derechos Humanos en la queja y denuncia que se presenten ante la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, respectivamente, por los actos realizados en perjuicio de PB1 y PB3, así como por el trato cruel, inhumano y degradante al que fue sometido PB2 por parte de servidores públicos de dicha corporación policial. Tercera, se instruye a quien corresponda a fin de que se colabore ampliamente en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la PGR y Unidad de Asuntos Internos de la CNS. Cuarta, se instruye a quien corresponda a fin de que se colabore ampliamente en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que se inicien ante la PGR y Unidad de Asuntos Internos con motivo de la denuncia y queja de otras personas relatadas aquí con claves. Quinta, se instruye a quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a los familiares, que conforme a derecho corresponda, y vienen claves también. Sexta, en caso de que concluidas las investigaciones por las áreas competentes se acredite el uso excesivo de la fuerza, se instruye a quien corresponda a fin de que, conforme a la Ley General de Víctimas, se reparen los daños ocasionados a los familiares. Séptima, se instruye a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a PB1 y PB3 derivados de los actos de tortura cometidos en su perjuicio. Octava, se inscribe en el Registro Nacional de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a los familiares que conforme a derecho corresponda. Novena, se inscriba a PB1 y PB3 en el Registro Nacional de Víctimas, derivado de los actos de tortura cometidos en su perjuicio. Décima, se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las víctimas indirectas de B39 y otras claves. Décima primera, diseñar e impartir un curso integral sobre derechos humanos a los servidores públicos de la Policía Federal con el fin de que los operativos en los que intervengan se conduzcan con respeto a la dignidad de las personas, salvaguarden la vida, integridad y seguridad de las mismas, así como en temas relativos a la preservación del lugar de los hechos y la cadena de custodia. Décima segunda, actualizar lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2012. En su caso, ajustarlo a los estándares internacionales y se envían a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. Décima tercera, girar instrucciones a quien corresponda para que proporcione a los elementos de la Policía Federal equipos de videograbación y audio que permitan evidenciar a través de su uso que las acciones llevadas a cabo durante los operativos de su competencia se han apegado a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en términos de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución. Décima cuarta y última, que los servidores públicos se abstengan de hacer declaraciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación sin demérito del derecho a la información.
En esos términos, y estrictamente vinculado con estos puntos recomendatorios, si ustedes se fijan, algunos de los puntos recomendatorios están en relación con las investigaciones que ahí mismo se están ordenando. Es decir, se ordena que se inicie, que se colabore se recomienda que se colabore con la Procuraduría General de la República en una investigación. Tendríamos que esperar a la determinación de la General de la República para proceder a reparar el daño a las víctimas. Por supuesto, acataremos en función de hacer el registro correspondiente. La Comisión Nacional de Seguridad y su órgano desconcentrado, Policía Federal, refrendan, pues, su compromiso de servir y proteger a los ciudadanos en el marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Y por tal motivo, y en apego a la política del Gobierno de la República, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos acontecidos la mañana del 22 de mayo del 2015 en el Rancho del Sol, en Tanguato, Michoacán, será aceptada. Lo anterior con el propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que deben ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados. Es preciso destacar, recordar que la presencia de la Policía Federal en el Rancho del Sol estuvo fundada y motivada en la denuncia presentada por una ciudadana, quien reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad, por lo cual el agente del Ministerio Público de la Federación ordenó a la Policía Federal se apersonara a enviar elementos al lugar señalado. Cabe señalar que en este caso, como otros en esa región, los elementos de la Policía Federal se habían visto inmersos en situaciones de extrema violencia en el marco del cumplimiento de su deber. En esas últimas semanas, para esas fechas, se habían reportado enfrentamientos entre distintos grupos de la delincuencia organizada y la autoridad, en los cuales fallecieron policías y militares. Del mismo modo, debe tomarse en consideración la declaración de un sujeto detenido el 10 de junio del 2015 por la Fiscalía General de Jalisco, quien estuvo en ese lugar, en el Rancho del Sol, días antes del enfrentamiento. Este sujeto, esta persona, confirma que al rancho mencionado llegaron 3 de los líderes del grupo delictivo denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, con un estimado de 700 sujetos armados, de los cuales posteriormente un grupo importante se retiró y otros permanecieron. Es importante también dimensionar que este lugar es un predio de 112 hectáreas, principalmente terreno de cultivo en campo abierto, con 2 construcciones, una casa y una bodega. Tanto en la casa como en la bodega, civiles armados se resguardaron. Al llegar los elementos de la Policía Federal, los civiles armados hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad. En esta acción, un elemento de la Policía Federal de 25 años de edad y 5 de servicio fue impactado por un disparo de los agresores y perdió la vida. Y hay que decir que los padres de este joven recibieron en su nombre la condecoración Caballero Águila, el máximo reconocimiento que otorga la corporación por haber ofrendado su vida al atender el reclamo de una ciudadana, por dar la vida en cumplimiento del deber. No se trata esto de una mera ecuación matemática, es sin duda un evento muy lamentable, donde además del Policía Federal pierde la vida, fallecen efectivamente 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se negaron, insistimos, a deponer sus armas. Hay que señalar que de acuerdo con el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria es aquella privación de la vida perpetrada por agentes del Estado como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza que no obedezca a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. Está sentado en actas que los policías federales se identificaron, exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran. La respuesta fue con disparos de arma de fuego. Tan es así que ustedes pudieron advertir que el helicóptero presentaba esas señales precisamente.
Esos disparos de arma de fuego dieron muerte a un compañero y hirieron a otro más, impactaron 3 vehículos oficiales en múltiples ocasiones y el helicóptero, como les decía, que llegó al apoyo, presentó 3 disparos en su estructura, además de que fue amagado con un lanzamisiles. De los elementos de prueba que se advierten, se observa, a nuestra consideración, que el uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Es decir, se actúa, a nuestra consideración, en legítima defensa, dado que los agresores contaban con armamento reservado para uso exclusivo de la fuerza, como un fusil tipo Barrett y un lanzamisiles RPG activado. Luego entonces, nosotros creemos, la actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos. No creemos, pues, que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias. Hay que decir también que en México está absolutamente prohibida la pena de muerte. No hay ejecuciones ordinarias, no hay ejecuciones legales. Luego entonces, creo que si bien se maneja en la literatura de derechos humanos internacional el término ejecución arbitraria, sumaria o internacional, en nuestro país hay que recordar que está absolutamente prohibida la pena de muerte. Esto es, no puede haber ejecución de orden judicial ni ejecución de tipo ordinaria, no existe. Hay que decir también que se cuenta con elementos adicionales, tales como el aseguramiento de 39 armas de fuego, 3.914 cartuchos útiles. Todas las pruebas de radioactivato de sodio dieron positivo en los cuerpos registrados y también los exámenes toxicológicos practicados dieron positivo. Hay que decir también que desde el día de los hechos, la Policía Federal ha colaborado con total transparencia y puesto a disposición de las autoridades, de la propia PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda la información personal, vehículos, armas y documental que le ha sido requerido. Y desde que un servidor se incorporó a esta encomienda, se ratificó la instrucción de seguir aportando los elementos que fueran solicitados, que fueran necesarios. La Comisión Nacional de Seguridad, su órgano desconcentrado Policía Federal, refrendan su firme compromiso con la legalidad y con los derechos humanos. Aceptamos la recomendación emitida a esta autoridad por la Comisión Nacional, pero es preciso advertir que en este caso, como en otros, la falta de un marco normativo adecuado a la realidad de nuestro país en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nos lleva a adoptar posiciones encontradas, interpretaciones diversas, tanto entre los involucrados como en las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos. Aprovechamos, pues, este marco, esta ocasión ante ustedes, compañeros de los medios de comunicación, para hacer un llamado al Congreso, a los legisladores, para sumar voluntades y concretar una ley general sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Porque aún si es cierto que México ha adoptado y suscrito diversos instrumentos internacionales y cuenta con lineamientos generales, también lo es que necesitamos fuerza de ley, clara normatividad para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno que por la naturaleza de sus funciones actúen, se vean en el momento en que estén obligadas a utilizar armas de fuego amparadas por una legislación racional. Muchas gracias.